Desde la comunidad de Casalta 3, en la parroquia de Catia, ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, para todas las naciones. Desde el hogar de nuestra hermana Gladys González y todos los que habitan con ella en este campamento, vamos a compartir con todas las naciones, incluyendo a la nación de Israel, un tema muy importante, con contenido, con revelación, con edificación, con formación. Y este tema tiene por título Reyes o Siervos, Mesiánicos o Cristianos. Voy a repetir el tema: Reyes o Siervos, Mesiánicos o Cristianos. Pero vamos a comenzar con la lectura, ¿verdad?, de la palabra viva de nuestro Padre Santo en el Salmo 1. Yo los voy a invitar a todos para que leamos el Salmo 1 y de esta manera vamos a comenzar esta reunión. Queremos recordarle a los oyentes que somos la comunidad mesiánica mundial desde la República Bolivariana de Venezuela para todas las naciones. Así dice el Salmo 1, lo vamos a leer en el nombre de nuestro Salvador, del Mesías Redentor, para la gloria de nuestro Padre Santo. Dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Bueno, en esta noche le damos gracias a nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Salvador, su nombre santo, y le rogamos a nuestro Padre Celestial que a través de esta enseñanza y de este tema se abra el entendimiento de muchos cristianos y de muchos hebreos, israelitas, ¿verdad?, para que podamos entonces entender y comprender el misterio de la enseñanza en el día de hoy. Bien, el título: Reyes o Siervos, Mesiánicos o Cristianos. Vamos a comenzar haciendo un recordatorio de qué es el mesianismo. Recuerden que nosotros estamos entrando en una etapa polémica en este siglo XXI. ¿Por qué estamos entrando a una etapa polémica, hermanos? Presten atención, por el motivo de que volvimos al buen camino, porque teníamos muchas sendas y muchos caminos por causa de Babilonia la Grande. Así que 20 siglos, ¿verdad?, identificándonos como cristianos, ¿verdad?, que hoy comencemos a identificarnos como mesiánicos, eso trae un contraste en medio del pueblo de Dios, tanto mesiánicos como cristianos. Entonces tenemos que el mesianismo, porque es importante que usted aprenda esto, porque usted ahora no se va a identificar como cristiano. Si usted no se identifica como cristiano, entonces usted tiene que decir lo que es un mesiánico, ¿verdad? Cuando te pregunten, mira, yo soy mesiánico, pero esa palabra va a ser extraña, o te van a relacionar con los hebreos, o con los judíos, o con el pueblo de Israel, y no es así. Entonces tenemos que el mesianismo es una forma de doctrina, presten atención, una forma de doctrina con un solo fundamento, basado en las enseñanzas que en vida nos trajo el Salvador, y luego lo que nuestro Salvador, después de resucitado y glorificado,
le reveló al apóstol Saulo Pablo. Ese es el mesianismo. Es importante que el mundo sepa hoy qué es el mesianismo. Vamos a buscar 3 sustentos bíblicos, 3 versos bíblicos para que le den sustento a lo que estamos hablando. Romanos capítulo 6, el verso 17. Romanos capítulo 6, el verso 17. El hermano José Luis, en este día él va a colaborar conmigo en la lectura de los versos bíblicos. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Nos está hablando de una entrega, ya no al Salvador, porque está tratando con creyentes. No dice entregados al Salvador, porque eso ya lo hicimos, somos creyentes. Aquí nos está hablando de entregados a una forma de doctrina, pero de corazón. Vamos a otra evidencia en la primera carta del apóstol a Timoteo, capítulo 6, el verso 13. Y vamos a encontrar otro sustento. Primera carta del apóstol a Timoteo, capítulo 6, verso 3. 6:3. Sí, primera carta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Fíjense cómo dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a lo que nuestro Señor Jesús, a quien conocemos en el idioma español como Jesús, bueno, ahorita allá en el pueblo, entre los mesiánicos, ahorita hay una controversia, porque unos dicen que es Yeshua y otros dicen que es Yahshua. Entonces, está en una situación ahorita que bueno, más poco a poco nosotros iremos sustentando esas cosas. Pero fíjense que dice que si alguien enseña otra cosa, esto nos da a entender que la doctrina mesiánica tiene su fundamento es en lo que en vida nuestro Salvador le enseñó al pueblo de Israel, y lo que narra Mateo, Marcos, Lucas, Juan y las 14 cartas reveladas al apóstol Pablo. Esa es nuestra doctrina para nosotros, los mesiánicos. Si nos salimos de ahí, nos enredamos, nos confundimos, comenzamos a hablar muchas cosas que quizás unas sí son, pero otras no son. Otro sustento en primera carta a los Corintios, el capítulo 3, el verso 10 y 11. Primera carta a los Corintios, el capítulo 3, el verso 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esa es la doctrina mesiánica, hermanos. Y yo quiero que el mundo entienda esto, tanto los judíos como los cristianos. Al apóstol Pablo le dieron el fundamento. Y Pablo dice, bueno, el que quiere enseñar doctrina mesiánica tiene que enseñar encima de lo que yo puse. Eso es lo que dice el apóstol. ¿Tú quieres enseñar doctrina? Sobre las cartas que me revelaron. ¿Tú quieres enseñar doctrina? Habla lo que el Salvador le habló al pueblo de Israel. Esa es la doctrina mesiánica. Entonces, esa doctrina mesiánica comenzó en Antioquía, con Bernabé y Saulo Pablo. Escuchen bien dónde comenzó la doctrina. Comenzó en Antioquía. Aquí me va a ayudar ahora la hermana Yeris para compartir Hechos capítulo 11, verso 26. La doctrina mesiánica comenzó en Antioquía con Bernabé y Saulo. Hechos capítulo 11, verso 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Muy bien. Ahora fíjense. La palabra cristianos, presten atención, no le quiten la vista al verso, ni el oído a la enseñanza. La palabra cristiana que aparece en este verso no es el original, ya que para ese entonces no se conocía la palabra
ni cristianos ni Cristo. ¿Me entendieron? Para ese tiempo, comenzando la comunidad mesiánica, la comunidad creyente, no se conocían esas palabras Cristo ni cristianismo. Eso vino después que las escrituras fueron llevadas a otros idiomas, sobre todo al griego, después al latín, después al anglosajón y después al español, ¿verdad? Pero esa palabra Cristo ni cristiano, eso no es original. En ese tiempo no se conocía eso. Pero es bueno saber, porque eso es la traducción. ¿Ves? La palabra original es mesiánicos, ¿entiendes? Pero a través de la traducción se llevó a ese nombre, cristianos. Pero es bueno saber de dónde viene la palabra Cristo y cristianos, y está buena, mira, ¿ves? La pregunta que acabas de hacer, viene aquí la respuesta. Es bueno saber de dónde viene la palabra Cristo y cristiano, la misma pregunta que acaba de hacer la hermana Jerry, ¿verdad? Bueno, vamos a Deuteronomio. El hermano José Luis me va a ir a Deuteronomio, pero la hermana Jerry me va a ir a Gálatas. El hermano José Luis me va a ir a Deuteronomio capítulo 21 y la hermana Jerry me va a ir a Gálatas capítulo 3, el verso 13. Entonces, fíjense, según Deuteronomio, el capítulo 21, el verso 22 y 23, en la Torá que el Señor del Antiguo Pacto le dio al pueblo de Israel, ¿verdad? Si alguien cometía un delito, preste atención, si alguien cometía un delito digno de muerte, tenía que morir en un madero. Eso era según la ley en Deuteronomio. ¿Lo tiene, hermano José Luis? Sí. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Amén. ¿Se dieron cuenta, no? Según la ley, el que cometía delito de muerte era colgado en un madero. Entonces, vamos a tener en cuenta la palabra maldito por Dios, el colgado en un madero. Vamos a tenerlo en cuenta, ¿verdad? Ahora, esa ley se la aplicaron al Salvador. Esa ley se la aplicaron al Mesías. Primero, porque era israelita. ¿Entiendes? Era israelita. Y segundo, porque era judío según la ley. Era judío según la ley. Entonces, vamos a Gálatas capítulo 3, verso 13 para corroborarlo. Gálatas capítulo 3, el verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Bien, entonces aquí hay evidencia, ¿verdad?, de que la ley se la aplicaron al Salvador, al Mesías. Ahora, los que están oyendo, y quizás muchos de ustedes, aunque creo que no, se preguntarán, pero si es que el Mesías, el Salvador, no mató, él no mató a nadie. Es más, dice la Escritura que ni siquiera se halló engaño en su boca. Bueno, es cierto, es cierto. El Salvador, nuestro Mesías, no mató, pero Barrabás sí mató. Barrabás estaba preso por homicidio. Y el madero de Barrabás se lo pasaron al Salvador. Recuerda que cuando Pilato le presenta al pueblo, mira, aquí está el rey de los judíos, que ustedes están acusando para crucificarlo, y aquí tengo a Barrabás, preso por homicidio. Bueno, ¿a quién le suelto? ¿Al que dice que es rey de ustedes o a Barrabás el homicida? Y el pueblo dijo, no, suéltanos a Barrabás y crucifica al Mesías. Claro, todo eso estaba en el plano de Dios. Entonces, el madero que le tocaba a Barrabás, se lo llevaron al Mesías, a nuestro Salvador, para que él lo llevara, o sea, para que él cargara con ese delito, pues. Un delito por causa de nosotros los seres humanos. ¿Estamos claros en esto? Ah, bien. Ahora bien, en latín, presten atención, yo quiero que ustedes aprendan esto.
porque las cosas están cambiando, hermano. Ya el mesianismo demanda más obediencia que el cristianismo. Todos sabemos cómo es el cristianismo, hermano. Nosotros por mucho tiempo fuimos cristianos, ¿verdad? Pero creo que el mesianismo demanda más respeto, más obediencia, porque para nuestro Padre Celestial la doctrina mesiánica es más delicada que cualquier doctrina terrenal aquí en este momento. Entonces, en latín, la palabra madero, sea vertical el madero o sea con un travesaño horizontal, se dice cruz. ¿Se acuerdan que vimos esa clase, verdad? Entonces, en latín, madero se dice cruz, ¿verdad? Y la palabra tormento se dice crucio. Y de cruz, crucio, que es madero de tormento, viene la palabra Cristo. De ahí es donde viene la palabra Cristo, que es como decir el atormentado por Dios. Y así fue. El Salvador fue atormentado y muerto por causa de nosotros, por causa de la humanidad. Pero esto es bueno que usted sepa de dónde viene la palabra Cristo. Viene de cruz y de crucio, madero de tormento. Jesucristo quiere decir el atormentado por Dios, por causa de nosotros. Pero el secreto de esa muerte, que es desconocida por muchos judíos creyentes y por muchos cristianos de entre las naciones, es que en esa muerte, ustedes lo saben, pero hay muchos que no lo saben, en esa muerte, ¿verdad?, en ese sacrificio, el Salvador, como Cordero de Dios, quitó el pecado que entró por Adán al mundo y que pasó a todos los hombres y que destituía a los espíritus de la presencia de Dios. Eso muy pocos lo saben. Hablan de que el Mesías vino a salvarnos, pero a veces no saben de qué vino a salvarnos. Vino a salvarnos de un pecado de muerte que entró por Adán y que nadie lo podía quitar sino a través de un sacrificio que derramara sangre. Como se dice, todo preparado por nuestro Padre Celestial. ¿Se están dando cuenta, no? Ok. Entonces, pero si a eso vamos, ¿verdad? Si a eso vamos, y ya sabemos de dónde viene la palabra Cristo, ya sabe de dónde viene la palabra Cristo, ¿verdad? De cruz, crucio, en latín. Ok. Ya sabemos de dónde viene la palabra Cristo, y si Cristo viene, y si de Cristo viene la palabra cristianos, ¿ve? Cristo viene de cruz, crucio, y cristiano viene de ¿quién? De Cristo, o sea, los que se identifican con Cristo. Si de Cristo viene la palabra cristiano, entonces el concepto de cristianismo, si es así, el concepto de cristianismo sería creyentes atormentados. Ese es el concepto de cristianismo, hermano. Cristo viene de cruz, crucio, madero de tormento. Cristo, el atormentado por Dios. Cristianos, creyentes atormentados. ¿Ves? Pero no debe ser así, hermano. Porque si Él se hizo maldición, nosotros no podemos seguir siendo malditos. ¿Ah? ¿No? Si Él pagó el pecado, nosotros no podemos seguir llevando el pecado de Adán. Entonces, eso es bueno tenerlo en cuenta, hermano. De que Él lo hizo, ¿verdad?, para darnos a nosotros todo lo contrario a lo que Él llevaba. Por eso dice que Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Y cuando habla de ese tipo de pobreza, no se refiere a lo monetario, no se refiere a la posición, sino se refiere a la posición que Él tenía antes de la creación del mundo. Vino en condición de siervo, Cordero de Dios, y mira la situación a la cual Él llegó por causa de nosotros. Entonces, esta aclaratoria la hago para las naciones, la hago para el pueblo de Israel, la hago para los judíos creyentes, la hago para los cristianos. ¿Ve? Esto quiero hacerlo para que los oyentes entiendan que el original del verso que se leyó no es cristianos, sino mesiánico. Ahí se les llamó a ellos, en Antioquía se les llamó, fue mesiánico, porque la palabra cristiano en ese momento no existía. El hebreo fue traducido después del 250 después de Cristo, comenzó a ser traducido el hebreo, hermano. Y ahí fue donde vino las traducciones, ¿ves?
Entonces eso es bueno tenerlo en cuenta, de que en el principio de la comunidad mesiánica, de la fe, no existía la palabra cristiano, sino mesiánico. Entonces, veamos entonces los dos conceptos. Esto es muy importante que usted lo aprenda en esta noche, porque usted se va a identificar como mesiánico y va a dejar a la gente con la boca abierta. Mami, que ahora tú eres ¿qué? Judío, ahora tú eres hebreo, ahora tú eres de Israel, que estás hablando de mesiánico, porque ellos no saben qué es mesiánico, hermano. Ellos creen que mesiánico es estar esperando todavía al Mesías, uno por primera vez y otro por segunda vez. Y resulta que, como le dije anteriormente, el mesianismo es una forma de doctrina, una sola. Entonces vamos a los dos conceptos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Mesías? ¿Tú sabes qué quiere decir Mesías? Quiere decir ungido para ser rey. Esa es la palabra Mesías, ungido para ser rey. Entonces, ¿qué sería entonces mesiánicos en plural? Vamos a ver. Ungidos para ser reyes, exactamente, hermano. ¿Ve? No nos ungieron para estar atormentados, nos ungieron para ser reyes. ¿Quiere una evidencia? Hermana Yeri, Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Vamos a buscar una evidencia de que los mesiánicos, por doctrina, a través de la enseñanza, de la formación, de la educación, estamos siendo ungidos para ser reyes. Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo reyes. Yo me considero rey, hermano. De verdad que yo me considero rey. Mira, yo no estoy en este ministerio de pasatiempo. A mí este ministerio, en el tiempo que yo tengo en este ministerio, he mostrado preocupación, interés. En este mes he estado metido en la internet, averiguando, indagando. Bueno, he encontrado tantas cosas, hermano, en la internet, ¿sí? Pero es bueno, hermano, es bueno mostrar preocupación. Así como nosotros mostramos preocupación por otros libros y mostramos preocupación por otras cosas del mundo. Oye, mostremos preocupación por conocer de las cosas de nuestro Padre Celestial, que es nuestro futuro promisor. Ese es nuestro futuro promisor, hermano. Nuestro futuro es el que viene, no lo que tenemos aquí. Entonces, hermanos, ungidos para ser rey. Mesías es ungido para ser rey. Mesiánico en plural, ungidos para ser reyes. Y para eso se necesita una doctrina mesiánica, hermano. No puede ser cristiana. Ustedes saben por qué no puede ser cristiana. Primero, porque el cristianismo no tiene una forma de doctrina. El cristianismo no tiene una forma de doctrina. Tiene muchas doctrinas. Y siguen atormentados. Y si no lo quiere creer, bueno, asista a una congregación evangélica, sobre todo pentecostal, para que usted vea cristianos atormentados. Echando demonios por aquí, echando demonios por allá, exorcizando aquí, exorcizando allá, se caen al piso. Bueno, hermano, son creyentes atormentados, hermano, porque ese es el cristianismo. ¿Ve? Ahora bien, así tenemos que el apóstol Saulo Pablo enseñaba la doctrina mesiánica. Él enseñaba el mesianismo, pero ¿qué pasó? Y entonces, ¿de dónde aparece el cristianismo? Si se comenzó con el mesianismo, y el mesianismo prácticamente por 20 siglos, lo que quedó fue el nombre allá, que lo relacionan con el pueblo de Israel, pero en doctrina, ¿qué pasó con el mesianismo? ¿Por qué el cristianismo suplantó al mesianismo? Hermano José Luis, Hechos capítulo 20, versos 29 y 30. Bueno, aquí está la profecía, hermano. Hechos capítulo 20, el verso 29 y 30. Vamos a ver por qué el cristianismo suplantó el mesianismo y desapareció el mesianismo. Que 29:30, ¿no? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces,
que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Se dieron cuenta? ¿Quién entró? Babilonia la Grande, ¿verdad? ¿A dónde entró? A la comunidad mesiánica. Eso era lo que existía, hermano. Existiera la comunidad mesiánica, los creyentes que comenzaron en Jerusalén, en el día del Pentecostés, ¿verdad? Engañó a los mesiánicos que estaban adentro. Es como si nosotros aquí fuéramos mesiánicos, ¿ves? Bueno, y el que nos enseñaba el mesianismo fue quitado a través de la muerte, en aquel tiempo el apóstol Pablo, y tal vez no estábamos muy bien edificados, y entró Babilonia y nos metió otra cosa, hermano. Y así fue que desapareció el mesianismo. Engañó a los mesiánicos y los hizo caer en judaísmo. Los hizo caer en judaísmo, de tal manera que uno de los apóstoles más llenos del poder de Dios, vamos a ver, ¿quién sabe cuál fue el apóstol? Pedro, exactamente, hermano. Uno de los apóstoles más llenos del poder de Dios, hermano, Pedro, ¿ve? Fue engañado. O sea, que el poder que tenía no lo libró del engaño, hermano, ¿ve? Fue engañado, cayó en judaísmo, y me refiero a Pedro. Gálatas capítulo 2, versos 11 y 14, aquí está una evidencia, hermano. Nosotros aquí con la gracia de nuestro Padre Santo enseñamos con evidencias bíblicas, cosas que quizás están escritas pero no fueron enseñadas y por lo tanto no fueron oídas. Vamos a Gálatas capítulo 2, versos 11 y 14 para que veamos al apóstol Saulo Pablo reprendiendo al apóstol Pedro porque fue engañado por Babilonia la Grande. Gálatas 2, capítulo 11, 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? ¿Se dieron cuenta, hermanos? ¿Verdad que está clarito? La reprensión del apóstol Saulo Pablo a Pedro, que aún con todo el poder que tenía de Dios para hacer señales, maravillas y prodigios, no pudo escaparse del engaño, hermano. Fíjense lo fuerte que es el engaño, hermano. ¿Ves? Y aquí es donde está confundido el mundo, hermano. Aquí es donde está confundido el mundo. Y este ministerio que apareció en este año, bueno, en este comienzo del siglo XXI, apareció precisamente para aclarar lo oculto de las tinieblas, ¿verdad? Y va a ayudar a muchos judíos creyentes mesiánicos y a muchos cristianos los va a ayudar a conocer muchas cosas que por 20 siglos fueron ocultas y desconocidas por culpa de Babilonia la Grande. Entonces, hermanos de entre las naciones, no confundas el judaísmo con el mesianismo, son dos cosas diferentes. Pero como hay esta confusión, cuando tú hablas de mesianismo, enseguida te relacionan con el pueblo de Israel, con los hebreos, con los judíos. No, eso allá, eso es judaísmo, hermano, ¿verdad? Pero mesiánicos somos nosotros, porque hemos entendido que es una forma de doctrina, una sola, aprobada y reconocida por nuestro Salvador. Entonces, mesiánicos somos nosotros, ¿entienden? Eso es bueno que lo sepan. Mesiánicos somos nosotros, y los judíos que son creyentes, y los gentiles que son creyentes, ¿entienden? Pero un creyente, o mejor dicho, un judío, voy a rectificar aquí, un judío, si me están escuchando, o uno del pueblo de Israel que no haya creído que el Mesías fue el que vino hace 20 siglos atrás, ese no es mesiánico. Aunque están esperando al Mesías, y el Mesías va a venir, ¿entiendes? Pero no es mesiánico, hermano, él no es mesiánico. El Mesías vino
y no conocieron el tiempo ni se dieron cuenta. Así que mesiánicos somos nosotros, por causa de una forma de doctrina. Y no estamos esperando al Mesías que venga aquí a pisar la tierra. Estamos esperando al Mesías, pero es un encuentro con Él. Es un encuentro con Él en un lugar del universo. Quien lo está esperando en la tierra son el pueblo de Israel. Él lo está esperando así. Y se va a cumplir. Pero para nosotros estamos esperando el arrebatamiento. Con el arrebatamiento, el Señor deja de tratar con las naciones. Hoy te está tratando con las naciones. No está tratando con el pueblo de Israel. A través del arrebatamiento termina el trato con las naciones y comienza a tratar de nuevo con el pueblo de Israel. Entonces, bien, en estos momentos hay en el mundo, fíjate este censo, 2.000 millones, ¿es mucho o es poco? 2.000 millones de cristianos agrupados en diversas religiones y doctrinas, si es que no hay más. Es un censo creo que hace 3 años atrás, pero aproximadamente hay 2.000 millones de cristianos agrupados en diversas religiones y doctrinas, cristianos. La pregunta es, ¿cuántos querrán a partir de este año 15 del siglo XXI volver al mesianismo? Una pregunta, ¿verdad? ¿Y quiénes son los que van a darle, ¿cómo se digo yo?, a dar a conocer el mesianismo en el día de hoy? Ustedes, hermanos, ustedes. Porque cuando usted hable de esto y explique esto, yo sé que le van a entender. Yo sé que le van a entender porque hay mucha gente que no quiere ya nada con el cristianismo. Sobre todo por el testimonio que muchos grupos están dando hoy en día. ¿Ves? Ellos quieren tener un encuentro con el Salvador, con el Mesías, pero no a través de esas religiones cristianas que conocemos. Bueno, mira, aquí tiene una buena oportunidad, conocer el mesianismo, hermano. ¿Ves? Lo hermoso que es conocer el mesianismo en este comienzo del siglo XXI. Vamos a Jeremías capítulo 6, verso 16. Profeta Jeremías capítulo 6, verso 16. Ajá, Jeremías capítulo 6, el verso 16. Así dijo el Señor: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Fíjate la respuesta, no andaremos. ¿Ah? Ahora fíjate, si ustedes prestan atención al verso bíblico, habla de caminos en plural, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y luego habla de sendas en plural. Y después habla del buen camino en singular. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué hemos tenido nosotros a lo largo de 20 siglos? Muchas sendas, muchos caminos, muchas religiones que se identifican con el cristianismo, muchas doctrinas, hermano. ¿Y cuál es el llamamiento que nuestro Padre Santo nos está haciendo a todas las naciones en el día de hoy, en este siglo XXI? Volver al buen camino. ¿Y cuál es el buen camino? La doctrina mesiánica, hermano, porque ya nosotros somos creyentes. El buen camino no es que yo tenga que creer en él, porque ya creímos, hermano. ¿Entiendes? Fíjate que está hablando al pueblo de él, está hablando a un pueblo que es de él, no le está hablando a un pueblo que no es de él. Y le dice, mire, vuelvan al buen camino. Bueno, ese mismo llamamiento que le hicieron a Israel allá en los tiempos antiguos, se nos está haciendo a nosotros en el día de hoy, ¿verdad? Que volvamos al buen camino, hermano. ¿Y cuál es el buen camino? La doctrina mesiánica, la que comenzó en Antioquía, hermano, la que comenzó en Antioquía. La doctrina mesiánica que es la que va a formar en nosotros el nuevo hombre, la nueva criatura, el varón perfecto, la voluntad agradable de Dios. ¿Para qué? Para que de nuestro cuerpo, en vez de brotar el enojo, en vez de brotar amargura, en vez de brotar maldiciones, en vez de brotar mentiras, en vez de brotar blasfemia, en vez de brotar chismes, de nuestro cuerpo, que es algo muy natural por la naturaleza, brote la justicia de Dios, hermano.
Eso es lo que Dios está demandando. El nuevo hombre es la justicia de Dios. El varón perfecto preparado para toda buena obra, hermano. Buena obra. Eso es lo que agrada a nuestro Padre. ¿Ves? Que eso se cumpla en nosotros y podamos vivir en este cuerpo, podamos vivir a la imagen de nuestro Salvador, a la imagen de nuestro Mesías. Y les voy a decir algo. Nosotros agradamos al Padre y el Padre nos agrada a nosotros. Muchas veces no progresamos en la fe, hermano. ¿Por qué no progresamos en la fe? Por culpa de nosotros, hermano. A veces nos vemos como estancados, no vemos progreso. ¿Por qué? Porque si no agradamos a nuestro Padre, Él tampoco nos agrada a nosotros, hermano. Yo quiero que usted esto se lo grabe en esta noche en la mente. Cuando las cosas no le funcionen bien, hágase preguntas. ¿Entiende? Hágase preguntas porque Él fue el que llevó el peso, no nosotros. Nosotros tenemos que llevar es la obediencia para agradar a nuestro Padre Celestial. Bien, entonces, hermanos, vamos a Apocalipsis capítulo 18, verso 4. Hermano José Luis. Apocalipsis capítulo 18, verso 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de su plaga. Salí de ella. Es un llamado apocalíptico. A nosotros nos hicieron ese llamado cuando éramos cristianos. Nosotros creímos y obedecimos. Por eso ya no somos cristianos. Porque salimos de la potestad de Babilonia la Grande, ¿verdad? Y dejamos las sendas. Y dejamos los caminos. Y volvimos al camino en singular, ¿verdad? Al de nuestro Salvador, al mesianismo. ¿Estamos claros en esto? Ok, estamos claros en esto. Ahora bien, yo quiero que ustedes aprendan esto. No por esto, escuchen bien, hermanos, no por esto los cristianos han dejado de ser nuestros hermanos espirituales. El hecho de que nosotros ya no seamos cristianos porque salimos de allá de Apocalipsis capítulo 18, 4, dejamos la senda y los diversos caminos para volver al buen camino. Y ya no tenemos doctrina cristiana sino mesiánica, no por eso los cristianos han dejado de ser nuestros hermanos, como tampoco lo han dejado de ser los judíos creyentes. Ellos siguen siendo hermanos nuestros, ¿verdad? Seguimos siendo hermanos espirituales, ya que la gracia de Dios en su justicia no tiene límites, ¿entiende? Eso no tiene condiciones, su gracia, amén. Eso es muy importante, ¿ves? No vaya a ser que en nosotros no puede existir lo que existe en la religión, que unos grupos se desprecian con otros. Ustedes saben que es así, ¿verdad? Si no, métase en internet para que usted vea a los cristianos como se desprecian unos con otros. Aquí no, hermano. Nosotros seguimos siendo hermanos de los cristianos espirituales y seguimos siendo hermanos de los judíos creyentes de igual manera. Pero es cuestión como creyente quedar en la parte de afuera del reino o entrar. Eso es todo. ¿Cuántos de ustedes quieren quedarse en la parte de afuera? ¿Ves? ¿Y cuántos quieren entrar? Bueno, eso está en nosotros, hermano. Vamos a Mateo capítulo 7, verso 21. Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjense cómo dice, ¿no? No todo el que se identifica con la fe, eso es lo que quiere decir el verso. Eso es lo que quiere decir el verso. No todo el que se identifica conmigo, no todo el que se identifica con la fe entra en el reino. Entonces, ¿quién es el que entra en el reino? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo que quiere decir, ¿verdad?, que el creyente, cuando no sabe esto, o lo sabe o lo deja de hacer, él queda fuera del reino. Pero no es bueno quedar fuera del reino, hermano. ¿Sabe por qué? Por lo que dice Mateo capítulo 8, versos 11 y 12. Ahí mismo, Mateo capítulo 8, versos 11 y 12. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos.
Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjense, hijos del reino, pero de la parte de afuera. Todos somos hijos del reino por la fe en nuestro Salvador, por la fe en el Mesías. Todos nosotros, todos los creyentes, todos, judíos creyentes, cristianos creyentes, mesiánicos con doctrina de formación, ¿verdad? Todos somos hijos del reino, todos los que hemos creído somos hijos del reino. Pero mira, ve, aquí hay una diferencia. Hay los hijos del reino que quedan afuera, pero no es bueno porque dice, allí será el llanto y el crujir de dientes, hermano. Entonces, yo creo que no es bueno quedarse en el lado de allá, hermano. Eso es bueno tenerlo en cuenta. Entonces, para el mundo, para las naciones, para los cristianos, para los judíos creyentes y los no creyentes también, al reino, escuchen bien, los que hablan del reino de Dios, al reino no se entra en espíritu, se entra en cuerpo adoptado a la imagen del Salvador y en espíritu santificado y perfecto. ¿Se dieron cuenta? En el reino no se entra, en espíritu no se entra el reino. Tiene que ser espíritu santificado y perfecto y cuerpo adoptado a la imagen del Mesías Salvador. Y esa es la salvación que un creyente puede perder por incrédulo y desobediente. Escuchen bien. Esa es la salvación que se pierde. La salvación del Espíritu no se pierde. En el programa anterior de la radio se dijo, ¿verdad?, que el pastor y el predicador que enseña que la salvación del creyente espiritual se pierde es un apóstata. ¿Por qué apóstata? Porque le está poniendo condición a la salvación, como el judaísmo. ¿Qué es judaísmo? El judaísmo es acondicionar la salvación. Tú eres salvo, pero tienes que hacer esto. ¿Ves? Entonces, así mismo puede suceder, hermano. ¿Entiendes? El que enseña que la salvación del Espíritu se pierde es apóstata aún en el día de hoy. Entonces, la salvación que se pierde es la salvación del reino. La que tú tengas un cuerpo en adopción, la que tú puedas ser vivificado, en tu cuerpo sea vivificado, la que tu cuerpo sea transformado. Vamos, hermano José Luis, ahí Hebreos capítulo 2, verso 1 al 3. Hebreos capítulo 2, verso 1 al 3. Esto está siendo grabado para las naciones, hermanos, ¿escucharon? Para CD, para la YouTube, para la radio. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Se dieron cuenta? ¿Ah? Cuando tú vienes a la comunidad mesiánica y no le prestas atención a la enseñanza y te entretienes en otras cosas y oyes que hablan y hablas pero no sabes de lo que están hablando, ¿ves? Y en vez de tener tu mente, tu entendimiento, tu ser puesto en las cosas de lo que se está enseñando, tú andas en otro lugar. El Espíritu no puede actuar en tu vida y vas a ser, aún como cristiano, bueno, aún como mesiánico vas a ser fracasado, ¿ves? Porque como se dijo anteriormente, tú honras a Dios y Él te honra a ti. Pero cuando tú no honras a Dios, ¿verdad? No honras a Dios y lo tienes así como un pasatiempo. Bueno, entonces el Pedro fue el que dijo, oye, hubiera sido mejor entonces no haber conocido esa gracia de Dios. Entonces yo quiero que ustedes tengan en cuenta esto, porque yo les dije a ustedes que nosotros entramos en una etapa más exigente. Ya no somos cristianos, somos mesiánicos, más exigentes todavía. Así que cuando sucedan cosas, usted mismo pregúntese por qué. Entonces el llamado que hacemos es a través de este tema, bueno, es a las personas o personas que a partir de hoy, estamos hablando en el año 15 del siglo XXI, quieran volver al mesianismo. Esa es la intención del ministerio. Personas que quieran volver al mesianismo. Y repito,
Eso de mesianismo no tiene nada que ver con los judíos que están esperando al Mesías en Israel. Es para creyentes que crean en el arrebatamiento, que le pone fin al trato que el Mesías Salvador tiene con las naciones. Si están interesados, bueno, los que estén interesados pueden enviar mensajes de texto a este teléfono. Tome nota, 0424-263-8780 y al 0414-365-63, de 8 de la noche a 10 de la noche. Puedes pedir más información por estos números telefónicos. También por YouTube. Por YouTube puedes entrar al canal Comunidad Mesiánica Mundial. Comunidad Mesiánica Mundial. Bien, en conclusión del tema, solo el mesianismo, como la única forma que tiene el sello de Dios, puede hacer que el creyente logre la adopción del cuerpo, que es el misterio de su voluntad, para poder participar del arrebatamiento. ¿Cuántos se quieren ir con Cristo? Es una pregunta que hacen los pastores y los predicadores en los púlpitos evangélicos. Y todos se quieren ir con Cristo, todos. Mira, ve. Y no hay adopción de cuerpo, ni siquiera saben qué es eso, por falta de información. Vamos a terminar con segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 19. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Bien. Conoce el Señor a los que son suyos. Y es un sello, mira, ve. Él conoce los corazones. Por eso que Él no puede ser burlado. Él no puede ser burlado. Aquí nosotros nos podemos burlar unos de los otros y aparentar, ¿entiendes? Aunque yo creo que no. Yo creo que el que conoce el mesianismo deja de ser hipócrita, de verdad. Yo lo siento. Yo siento que el creyente que logre conocer de verdad lo que es el mesianismo va a dejar de ser hipócrita y va a dejar la irreverencia. Bien, entonces, hermanos cristianos, no digan, ¿verdad? No digan que están esperando a Cristo desconociendo este tema, desconociendo estos misterios, hermanos. Y tampoco diga como allá la profecía que leímos en Jeremías, no andaremos. Nada de eso, hermanos, todo lo contrario. Entonces, yo reconozco que esto que está enseñando este ministerio no es fácil de creer. Oye, después de 20 siglos, oyendo cristianismo, ¿verdad? Para creer esto, bueno, vamos a Habacuc capítulo 1, verso 5. Habacuc capítulo 1, verso 5, esa profecía creo que no la van a encontrar tan fácil, pero encuentra ya la hermana, bueno, pero sí me gustaría, la encontró United, Habacuc capítulo 1, verso 5, léala ahí, hermano United. Mirad entre las naciones, y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os cuente, no la creeréis. Mira entre las naciones, no dice mira en el pueblo de Israel, no dice mira Israel, no, mira entre las naciones. ¿Qué vas a mirar entre las naciones? Esto que se está enseñando, esto que se está dando a conocer. ¿Y por qué no la vas a creer? Por lo que te estoy diciendo. Son 20 siglos de cristianismo entre las naciones, para que hoy en día, de un día a otro, nos comiencen a hablar del nuevo del mesianismo. Y por estar mal informados, enseguida lo relacionamos allá con los hebreos, desconociendo que el mesianismo es la forma de doctrina que nos va a llevar a la adopción del cuerpo para participar en el arrebatamiento, que es una profecía que se está esperando para ponerle fin al trato de nuestro Padre Celestial con las naciones y volver a comenzar con el pueblo de Israel. Naciones todas, pueblo de Israel, naciones, todos ustedes sean bendecidos en nuestro Salvador, en nuestro Mesías, el Hijo de nuestro Padre Santo, aquel que llevó la maldición por causa de nosotros y que nosotros estamos disfrutando ahora de esas bendiciones ya en nuestras vidas. Por eso decimos y declaramos que estamos bendecidos y que este mensaje sea un mensaje para el bienestar de todas las naciones, de todos los pueblos y de todo el mundo.
Bendecidos Abba Padre. Amén. Amén. No.